Fuera de Juego. Un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial. Periodismo de opinión e investigativo. Para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Volvemos al piso. Bienvenido, diputado provincial Juan José Bailo, a Fuera de Juego. Gracias, Eugenio, por invitarme, y bienvenida, un saludo a la audiencia también, ¿no? Bueno, Juanjo, creo que es la primera vez que, por lo menos desde que estoy yo hace un par de años que Sí. nos acompañamos acá. Sí, cuando estaba Daniel acá me tenía medio abonado todos los meses. Medio abonado. Sí. Ya te vamos a volver a llamar, quédate tranquilo, porque te hemos tenido abandonado, ¿no? Me llamaron anteriormente y yo no le pude dar una respuesta fue en una época favorable. así que había un desencuentro, pero de varias. Pero bueno, ahora ya viniste, ya conocés el camino, no te vas a perder. Juan José, tiempos complicados, ¿no? Tiempos complicados, contextos complicados, lamentablemente, ¿no? Porque uno lo que quiere en cada renovación de dirigentes, haciéndonos cargo de la política, honestamente, queremos que a la gente le vaya mejor. Porque cuando la gente vota a un dirigente está votando futuro, está votando un proyecto de esperanza para su familia, para un proyecto de estudio para su hijo, conseguir una vivienda social, una mejora en su calidad de vida. Y uno ve que el gobierno nacional, si bien ha tomado medidas que había que tomar, hay que ser franco en esto, había medidas que había que... Milei, Massa, Bullrich, que fueron los últimos tres que tuvieron en carrera, había un núcleo duro, un denominador común ahí de medidas que había que tomar. La economía necesitaba de correcciones y necesitaba de algunas medidas que muchas de ellas las ha tomado Milei. Pero hay otras cuestiones que me parece que yo no comparto, porque en ese marco de tomar medidas para hacer las correcciones que hay que hacer, Milei centra fuertemente el ajuste en los sectores más vulnerables, en los sectores medios, en los sectores más pobres. Con lo cual hay ese ajuste que había que hacer. Hay otros sectores que lo pueden pagar y no los jubilados. Hay un régimen de Tierra del Fuego que tiene beneficios impositivos con un costo fiscal importante que beneficia a muy pocos empresarios. Modificó la alícuota de impuestos personales para los bienes inmuebles de las personas que tienen inmuebles en el exterior. Benefició a 10.000 personas para perjudicar a un montón. Digamos, uno ve unas prioridades que obviamente no compartimos, que había que tomar medidas. La discusión es quién pagaba el ajuste. Y después hay otra mirada de Milei que a mí me preocupa, que es el fuerte desconocimiento que tiene del interior del país. Las políticas que está llevando adelante Milei hacen inviable prácticamente a la provincia. Prácticamente inviable. Rompe el esquema federal que tiene este país. Independientemente del color político que sea el gobernador, se la va a ver algunas complicadas antes o otro más tarde, pero los fondos son de las provincias. Milei dice los fondos, no le mando más los fondos discrecionales, le mando solamente la coparticipación, como que si el fondo discrecional sea algo antojadizo. No es algo antojadizo. El fondo adicional lo antecede una ley, regalías y excedentes de Salto Grande, por ejemplo. Son dos sendas leyes que le obligan al gobierno nacional a transferir esos fondos. Los fondos de vivienda, se hacen convenios, se hacen licitaciones, se firma un contrato con una empresa. No han empezado un solo barrio de vivienda. Ni siquiera han continuado la cantidad de obra pública acá. Y eso es un perjuicio para la calidad de vida de la gente, además de lo que afectan a nivel de actividad económica. Y hay, por último, no quiero ser tan larguero, un clima de violencia verbal y de crueldad en el discurso del gobierno nacional que me preocupa fuertemente, porque la política es otra cosa, no es eso en mi opinión. La política es vocación de servicio, la política, independientemente del lugar que le toque a cada uno, la responsabilidad es estar al servicio del otro, es la construcción del bien común, y hay mucha descalificación, hay mucha cancelación del otro, hay una fuerte crítica despiadada a quien piensa distinto.
Entonces, si no hay un poco de empatía, de solidaridad y de... No me quiero poner en predicador con todo el respeto de los predicadores, pero si no hay un poco de amor por el otro, no podemos construir una sociedad mejor. Juan José, ¿cómo crees que ese discurso de Milei repercute en la sociedad? Más allá del apoyo no que le puedan dar o que la gente haya dicho, oh, la muletilla, esto es lo que voté, tráeme una urna que lo voto de vuelta. Pero más allá de eso, ¿cómo te crees que repercute en el contexto de la sociedad? Ahora vamos a charlar un ratito de un hecho de violencia si fue un periodista. ¿Crees que eso puede repercutir también? A ver, primero, un respeto enorme por lo que votó la gente. Yo jamás voy a criticar a un ciudadano por haber votado a alguien. La gente cuando vota, vota por determinadas razones a un dirigente y en todo caso al espacio que no vota la cantidad que uno hubiera deseado como nuestro, lo que tiene que hacer es una profunda autocrítica y de frente y de cara a la gente. El primer síntoma de fracaso de un político es enojarse con el ciudadano que vota. Nosotros no nos podemos enojar con... La gente por algo vota como vota. Tenemos que saber leer eso. Ahí hay expectativas no cumplidas hacia nuestro gobierno, hay reproches, hay una... Bueno, eso siempre es multicausal el voto. Ahora, creo que la gente no se imaginó una salida de estas características. Creo, porque yo no tengo la capacidad de interpretar al colectivo de la sociedad entera. Y sería una arrogancia de mi parte ponerme en ese lugar. Ahora, indudablemente hay gente que, pero sin lugar a duda, hay gente que se ha visto afectada su economía fuertemente, fuertemente. Entonces, los problemas económicos, financieros, espiralizan otro tipo de problemas y a veces generan determinados malestares emocionales, ¿no? La violencia nunca se justifica, la ejerza quien la ejerza, del lado que la ejerza, pero puede haber en la sociedad, en algunos sectores, cierta incipiente crispación que ojalá no pase de eso y el gobierno empiece a dar respuesta y no que crezca la crispación a la sociedad. Lo que uno quiere es que la sociedad tenga respuesta por parte de sus gobernantes, ¿no? Juan José, mencionaste recién de los últimos, las propuestas del ajuste que tienen que hacerlo todos y lo mencionaste a Massa. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Massa? Con Massa hace alrededor de 20 días, debo ser franco, sigo en contacto telefónico, que no lo veo, debe hacer 2 meses. Pero ¿Y con qué periodicidad? No te voy a preguntar, no me vas a contar de qué hablan seguramente, pero... No, te cuento, no tengo problema. Él me pide evaluaciones de lo que me competía, yo estaba de secretario, la gente no tiene por qué saberlo, o recordarlo, yo estaba de secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, entonces todo lo que hace a las políticas que lleva adelante Milei o a las cuestiones que tienen con el sector, no necesariamente las decisiones que toma el gobierno nacional, sino también otras cuestiones, que muchas veces tienen que ver con política internacional, porque Argentina tiene la capacidad de producir alimentos para los argentinos y también para el mundo, y esa es una de las salidas que me parece que tenemos que tener como país. El ingreso de más dólares, mayor producción, mayor valor agregado, mayor desarrollo de las economías regionales, mayor arraigo en el interior. Sobre esa línea de pensamiento, cada tanto me pasa alguna nota, me pide algún tipo de evaluación, le he hecho 2 o 3 memos que tienen que ver con la evolución del consumo de carne y de proteína animal. Ha caído enormemente, es récord la caída del consumo de carne vacuna en el mercado interno. Y eso habla, y yo en eso no me detengo ahí porque lo que hay que mirar es el consumo de proteína animal. Lo que estamos viendo es que el consumo de carne de pollo ha superado a la carne vacuna. Casi por primera vez en la historia. El cerdo ha crecido en algo, seguimos estando en 117 kilos de proteína. ¿Es una cuestión económica? Ahora estamos en 103 kilos de proteína animal. ¿Es una cuestión de economía y costo? Es una cuestión de economía y costo. La gente ha cambiado la proteína animal por carbohidratos, por arroz, por pastas, por verdura. Eso habla de un problema en la economía doméstica y un problema de la alimentación. Y eso está claro. Uno cuando ve los datos, yo lo saco de los datos duros de las distintas entidades y de lo que publica la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta gestión. Vos hablaste de darle valor agregado además a las exportaciones y eso. Más allá de que lo planteaste por el lado de la agricultura y la ganadería, ¿eso no se contradice un poco con esta
ilusión de apertura total de los mercados y que entre todo, por ahí a uno que desconoce un montón de temas en la parte económica, le hace acordar otras épocas, donde la apertura total de los mercados erosionaba en la industria argentina. Claro que sí, a ver, nosotros íbamos y trabajábamos en este sentido y quizás cometimos errores y algunas cosas, alguna medida que tomó Milei en ese sentido no han sido acertadas, lo debo admitir. Ahora, no hay país en el mundo que no administre su comercio exterior. No hay país que sea mentira, es lo que dicen, es un dogmatismo que después no se traduce en la práctica. Te pongo un ejemplo concreto. Las mandarinas y las naranjas entrerrianas, los cítricos dulces, están habilitados por Estados Unidos, de acuerdo al estatus sanitario y al proceso productivo, de empaque y todo lo demás. En el año 2019 lo habilitaron, para que podamos ingresar con cítricos dulces al gobierno Macri, para que podamos ingresar a Estados Unidos. De 2019 para acá no lo pudo terminar Macri, no lo pudo terminar Bordet, no lo pudo terminar a ese trámite. Yo viajé 2 veces a Estados Unidos, me reuní con el secretario de Agricultura de ese país. ¿Por qué? Por el lobby de los productores californianos, que son productores de cítrico, que ellos dicen, no abran el cítrico Argentina, protejan la producción nuestra. Bueno, como eso hay un montón, digamos, eso pasa en el mundo. Y la apertura económica tiene que ir acompañado con un proceso de industrialización de nuestras industrias. Uno puede abrir ligeramente por una cuestión nada más que de costo del precio de unidad, porque lo que vos estás poniendo en riesgo ahí es el puesto de trabajo del laburante argentino. En el tema de las cubiertas es bastante notorio eso. Si vos abrís indiscriminadamente la importación de cubierta, no quiero entrar en nombres particulares, pero hay una empresa industrial en el parque industrial de Gualeguaychú que tenía una sucursal en La Roque que la tuvo que cerrar y despedir más de 30 personas. Bueno, hay que ir a ser más competitivo, hay que ir a ese camino de ser más eficiente, pero tiene que ser un proceso que acompañemos. Uno por ahí que de acá te ha visto, cuando fuiste intendente durante 8 años, recuerdo una huelga importante que tuviste y demás, pero intentando el diálogo, por lo menos con muy bajo perfil, no confrontativo con los, digámosles, adversarios de ese momento. Sí. Un perfil muy parecido al de Frigerio. Por lo menos a priori lo que uno puede percibir. Uno recuerda también más a Frigerio como ministro de Macri, negociando con todos, muy cercano a Bordet en su momento. En teoría, estamos hablando de lo que todos decían, pues algunos desmentían, otros se peleaban con los números, pero decían, bueno, nosotros queremos que todas las provincias estén bien, vamos a ser una persona dialoguista. Hoy tiene arriba a Milei. Ese perfil dialoguista de Frigerio, ¿está perjudicando a la provincia o es una estrategia para decir, bueno, si yo me peleo es peor? Y yo te puedo contestar desde mi lugar, pero seguramente hay elementos que me faltan, hay información que hacen a esa decisión y a esa conducta de Frigerio, que sabrá Frigerio, que los tiene él, no tengo por qué tenerlos yo, ¿no? Primero, para conservar la coherencia, cuando muchos lo criticaban a Bordet por hablar con Macri, yo decía, a ver, la gente lo votó a Macri para presidente y lo votó a Bordet para gobernador. Tienen la obligación de sentarse y conversar. ¿Cómo vamos a andar con chiquilinada? Pues es una chiquilinada, una estudiantina, no converso porque una vez que te eligen pasás a tener una representación institucional. Bordet era gobernador de todos los entrerrianos, de los que lo votaron y de los que no lo votaron, y Macri era presidente de todos los argentinos, de los que no lo votaron y de los que lo votaron, y la obligación era dialogar. Bueno, lo mismo le cabe a Milei, yo no lo voy a criticar a Milei y a Frigerio, no lo voy a criticar a Frigerio porque dialogue con Milei. Habla de la responsabilidad que hay que tener en las instituciones. Lo que yo creo que las políticas de Milei, por lo que dije anteriormente, por el fuerte desconocimiento que tiene de las realidades provinciales, del entramado productivo, de las economías regionales, del nivel de obra pública que necesitamos en infraestructura para ser más competitivo, el desarrollo de los puertos, el mantenimiento de la ruta, la conectividad tanto terrestre como la conectividad de Internet. Hoy en el campo es tan importante la conectividad de Internet con la conectividad terrestre. Y Milei desconoce todo eso. Entonces, a mí me gustaría que Frigerio
Lo cortés no quita lo valiente, con sus características de dialoguista, pero que marque con firmeza y con energía el perjuicio que le está ocasionando a la provincia, la interrupción de todas esas acciones y todos esos programas, y todas esas políticas y toda esa inversión en obra pública que hasta el 10 de diciembre, con sus más y con sus menos, llegaba a la provincia y ahora ya no llega más. Y yo lo veo a Frigerio que algunas cosas reclama, pero me gustaría que reclame con mucho más energía. Vos fuiste, sigo con el tema provincial, vos fuiste diputado provincial en la época de Busti, Jorge Pedro Busti, y demás. Recuerdo un conflicto con las escuelas intermedias, pues yo estaba teniendo esta referencia. Hoy el Bordet tuvo una especie de primavera con los gremios docentes. Muchos plantean la cercanía de algunos sindicalistas al peronismo y que por eso era esa primavera. Bordet empezó superando esa primavera hasta casi un verano, porque vos veías la foto del ministro Troncoso con los principales dirigentes sindicales a las risas. Y sin embargo hoy como que eclosionó, hay una especie de marchas, para mí no son scratches, pero bueno, el otro día algunos entrevistados decían que eran scratches, para mí son marchas a determinado lugar, pero hay un conflicto fuertemente, y sobre todo no tanto con la dirigencia, que uno la ve más tranquila, sino con las bases docentes. ¿Cómo ves el conflicto docente en Entre Ríos? Bueno, primero, un tema espinoso, pero no le voy a esquivar. El escrache es cuando los que somos funcionarios públicos tenemos que estar dispuestos a que tengamos crítica y tengamos situaciones que no se las deseo a nadie, y obviamente tampoco las quiero para mí, pero que a veces te toca pasar. Creo que el límite es la familia, el hogar familiar, esas cuestiones que no tienen nada que ver. Es así. Lo demás, y hay que tener la paciencia. No hay que justificar, pero hay que tener la paciencia y la empatía de comprender los estados de ánimo de los demás. Entonces yo mientras no se metan con mis hijos y no vayan a mi casa, bueno, y lo demás, nadie me obliga a estar a donde estoy. Con lo cual, no es lo mejor, pero a veces hay que pasar por esas desafortunadas situaciones. Creo que en cuanto a la administración de los conflictos, vos fuiste dirigente gremial, o sea que parte del expertise que tiene que tener un dirigente gremial es saber administrar el conflicto. Entrar, negociar, salir, sin perder de vista los intereses que defiende cada uno, ¿no? Y transparentando claramente la comunicación hacia sus representados. Creo que hay un desconocimiento, producto de la inexperiencia del gobierno provincial en cómo administrar el conflicto docente. No conocen la idiosincrasia del docente entrerriano, no conocen el mecanismo de resolución de conflictos, este trabajo que hace ACMER, que la representación es departamental y que resuelve en asamblea, cómo es la ley de paritaria. Yo fui autor de la ley de paritaria. La ley de paritaria es de mi autoría, digamos, con la instancia judicial, inclusive en el llamado conciliatoria, el llamado a conciliación obligatoria. Y creo que hay un desconocimiento, porque cuando vos estás en el medio del conflicto docente, tu primera obligación como dirigente y como patronal es cerrar ese conflicto lo más rápido posible. No es agregarle elementos que no tienen nada que ver con el conflicto. Y yo lo veía a algunos dirigentes provinciales cuestionando la legitimidad de ACMER, cuestionando que había habido una marcha a la Casa Gris, allá en Paraná, la Casa de Gobierno, y que en esa marcha había colectivos llamativamente. Desde que yo me conozco, cada vez que marcha ACMER, para ir de acá hasta allá, tiene que una combi por lo menos. Colectivo, es de como sacándole legitimidad a la marcha por cuestiones secundarias, que lo único que hacen es hacer enojar más al docente y endurecer la actitud del directivo. Creo que ahí, en algún momento creo que trabajó, me parece que le están entrando desde otra perspectiva, por lo menos lo que yo veo de afuera los últimos 15 días, a solucionar el conflicto, más allá que se ha hecho demasiado largo. Vean, el conflicto municipal más duro que yo tuve, que duró alrededor de 6 semanas, 2 semanas de paro duro y 4 de asamblea, se desactivó porque un día a la mañana un domingo a la mañana me fui con el termo y el mate al punto más neurálgico del conflicto, que era una carpa que no me habían instalado en la entrada de Vialidad. No, en Vialidad para que no se salga la máquina. Era el sector más duro. Vos los conocés a los municipales. Hay algunos más dialoguistas, otros más dialoguistas.
todo buena gente. Y me fui a tomar mate con ellos y le dije, muchachos, arreglemos esto, porque la sociedad, la gente está esperando que le retomemos la recolección de residuos, que le retomemos los servicios, tener el agua, el servicio del cementerio, que es tan sensible. Dejémonos de bromar. Y la verdad que con esa actitud no me gusta hablar de mí mismo, no me gusta la autorreferencia, pero la verdad que sintieron una proximidad y una cercanía de un dirigente que fue y lo escuchó ahí de primera mano. Y ahí lo empezamos a destrabar, ahí lo empezamos a destrabar, porque esto vos sabés, se negocia con el sindicato, no directamente con los que están en la carpa defendiendo la lucha. Bueno, me parece que esa cercanía que debería haber habido con los dirigentes, entre el gobierno provincial y los dirigentes de AMER, estuvo ausente. Y en vez de haber cercanía, hubo algunas frases de algunos altos funcionarios provinciales que en vez de ayudar a la solución aportaron al conflicto. Juan José, uno, por ahí ya vamos a entrar también en la parte interna del PJ, que queremos charlar un poquito. No le importa a nadie, eso nada más que lo que no le importa, ¿te parece que no le importa a nadie? No. Pero uno prende la televisión y ve muchos canales que está... En mi opinión, la interna del PJ no le importa a nadie. En mi opinión. Y además me parece que eso es un error político. ¿Sí? Sí. Que el peronismo no pueda resolver una interna con la problemática que hay, que venimos a perder una elección, que la gente nos viene de castigar, en vez de mostrarnos cerca a la gente, preocupado por lo que le pasa a la gente, tratando de entender estos nuevos tiempos de la política, de desaprender algunas cuestiones que por ahí nosotros veníamos haciendo y hasta determinado momento estaban bien y hoy ya no, hay que hacer, sin perder las banderas, sin perder los principios, sin perder las convicciones, hay que hacer otra cosa porque hay que encarnar la manera de hacer política que está pidiendo la sociedad hoy, que nosotros sigamos mirándonos hacia adentro, a ver cómo resolver nuestras autoridades partidarias. Ya después de 20 y pico de años, yo ya digo lo que les gusta escuchar y lo que no, para mí es un error. Igualmente te vamos a preguntar algunas cositas, pero lo que te queremos preguntar es, la gente dice, lo votamos a Milei, mucha gente lo votamos a Milei porque no dábamos más, ¿sí? No dábamos más, era la opción, era el que le iba a ganar al candidato de Cristina, se focalizaba en Cristina, y no dábamos más. La gente sigue sin dar más. O sea, no ha habido una solución inmediata, no ha habido un alivio al bolsillo. En principio lo que sí ha habido un ajuste, inclusive en sectores más complicados, que en ese sentido creo que lo vamos a compartir. Ahora, ¿hasta cuándo la gente aguanta? No. A ver, primero el ajuste lo pagaron cualquiera menos lo que dijo Milei. Eso está clarísimo, ¿no? ¿Por qué la gente todavía le da un apoyo importante a este gobierno? Y para serte franco, Eugenio, yo no tengo la capacidad de interpretar por qué. Me parece que le está dando tiempo todavía y en parte algunos le han perdido un poco la paciencia, otros todavía tienen expectativa y esperanza y otros estarán convencidos que es lo que hay que hacer. También habrá un porcentaje. Tú le ves que Milei en agosto sacó el 32%. Bueno, ese 32% seguramente lo sigue sosteniendo Milei, porque es lo que decimos en política, núcleo duro. Y después habrá otro 15, 20 más que todavía tiene expectativa y esperanza. Y bueno, y ojalá esa expectativa, esa esperanza se le cumpla. Justamente si nosotros queremos volver a ser la alternativa de gobierno, tenemos que mostrar una propuesta superadora, una alternativa con más contención a los sectores medios, a los sectores más vulnerables, pero que sea creíble y entender que hay cosas que el peronismo se enamora demasiado de las medidas del pasado, que fueron muy buenas y que beneficiaron a la gente, pero la gente vota futuro, no vota pasado. En todo caso, el pasado te sirve para pararte con cierta autoridad ante la gente y decir, bueno, yo me comprometí a determinadas cosas, la hice. Pero la gente te vota por lo que vos te comprometés hacia el futuro y por el modelo de país o de ciudad. No vota pasado la gente. Y el peronismo, nosotros, yo no soy quien para interpelar a mis compañeros, lo digo en primera persona, cometemos muchas veces el error de enamorarnos de la medida del pasado, que la gente dice, mira, está bárbaro, pero yo quiero un futuro, no quiero un pasado.
te prometo el ratito que nos queda no va a ser utilizado solamente para hablar de la interna peronista, porque nos queda un par de preguntas sobre otro tema, pero pertenece a un sector, Massa, Michel, inclusive dialoguista con otros sectores como Nuevo Espacio, algo se vislumbró, supongo, estuvo también Francisco Álvarez en su momento acá charlando sobre el tema, y hoy la interna peronista, o la interna del PJ, no sé cómo llamarle, Partido Justicialista, enfocó y está Cristina Fernández de Kirchner como el eje de todo. En su momento, cuando eras, no quiero equivocarme, pero eras diputado nacional, cuando Macri, apoyaste alguna de las primeras medidas de Macri, que era la parte económica, algunos votos que fue cuestionado por ese sector. Sí. Y muy fuertemente. Sí. No fueron las primeras, fue en el 2017, cuando recién asumí. Claro, bueno, hoy ese sector parece monopolizar, por lo menos a la vista del Partido Justicialista. ¿Cómo queda el grupo al cual pertenecés frente a esto? No, nosotros estamos, a ver, el peronismo es la composición de varios sectores y que tiene que aprender a convivir en armonía, y yo no soy quien para descalificar a ningún compañero ni para sentirme ni más ni menos que nadie. El peronismo tiene que entender, primero, que tiene que estar todo junto, que no hay espacio para la pelea, pero eso es el primer paso necesario, pero es absolutamente insuficiente. Si nosotros queremos que por estar juntos vamos a ser creíbles hacia la sociedad de vuelta, nos estamos equivocando. Si nosotros no ampliamos la base electoral, si nosotros no salimos a reconstruir la confianza con la sociedad, si nosotros no estamos más cerca del vecino, si no estamos más cerca de los trabajadores, si no estamos más cerca de los cuentapropistas, monotributistas, los sectores productivos, que el peronismo ha tenido un montón de buenas políticas y uno de otros tantos errores, no tengo ningún problema en admitirlo. Ahora, si no salimos a reconstruir confianza y a mostrar un proyecto de futuro, estar todos juntos es necesario, pero no es suficiente. Te digo que sos de los entrevistados que hemos tenido el que más autocrítica ha esbozado y ha planteado inclusive como propuesta. Pero por algo Milei es presidente, hagámonos cargo. Entre otras cosas porque nuestro gobierno no cumplió con las expectativas y defraudó fuertemente a otros sectores de la sociedad. Si no empezamos por hacernos cargo de eso, y ni siquiera somos creíbles ante la gente. O fingimos, como dicen ahora, fingimos demencia, digamos. Fingí demencia. Cristina es una persona que se la ama, se la quiere, o todo lo contrario, ¿sí? Inclusive dentro del mismo peronismo. Y se ha caracterizado, en su momento, cuando ha estado conduciendo, no quizás con el cargo, sino que ha estado conduciendo el sector, por elegir a dedo los candidatos de cada provincia. A mí, poneme a este, creo que inclusive con Uribarri, poneme este otro, sobre todo el sector de la Cámpora, que no es un sector que esté cercano al de ustedes. ¿Y si se vuelve a repetir? Yo creo que no hay espacio para eso, no hay espacio político, no hay margen. Cuando vos hablas con los compañeros, estamos hablando de la interna peronista, y hablemos, vos preguntás y yo contesto, es así. Yo creo que a la gente le interesa, perdóname la vulgaridad, 3 pitos le interesa la interna peronista. Pero lean las noticias, pero cuidado que están leyendo también. ¿Querés hablar de la interna peronista? Leemos la interna peronista. Estábamos, porque me fui. Del nombramiento de Cristina, que elegía a los candidatos y demás. Del nombramiento a dedo. Sí. Yo creo que no hay más espacio en el peronismo para hacer eso, y no debería haber en ningún partido político, pero en el peronismo ya no hay más espacio para eso. En todo caso, lo que tendría que haber es una interna, o varias internas, para definir los candidatos. No hay espacio para los sectores más afines a Cristina, y tampoco hay espacio para los que estamos en otros sectores, pero que estamos dentro del peronismo. Me parece que o es la construcción, también puede ser la construcción de consenso. También puede ser que los distintos espacios digamos, bueno, confluimos en este candidato. Y no es necesario interna. Lo que no va más es la imposición. No va más la imposición. Y no debería haber, quizás fue otro de los errores que cometimos, quizás no, fue otro de los errores que cometimos. Pero me parece que ese tipo de prácticas
no son positivas, no son virtuosas, no son no son democráticas muchas veces. Y yo coincido, me parece que no hay más espacio para eso. Además, al peronismo una buena interna para elegir sus próximos candidatos, yo creo que lo va a hacer muy bien. Las internas por lo general, al que está en el poder no lo ayudan, pero al que está en la oposición, que quiere llegar, lo ayudan, pues le permite ampliar su base electoral y sumar a otros sectores. Bueno, te vamos a dejar en la interna peronista porque sí que no... La gente no, decide, yo hablo lo que vos quieras. Sí, bueno. Pertenecía a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo actual tiene mayoría, está en la bancada de la minoría, pero a la vez el Senado es al revés, donde el PJ tiene mayoría. Una relación rara en la provincia, ¿no? Que veníamos de mayorías de cada gobernador. Sí, solo Agusti en el segundo mandato tuvo minoría en el Senado. ¿Cómo es tu relación con Rogelio Frigerio? Es buena, no he hablado mucho con él, hablaba más con él antes de que sea gobernador que ahora, pero bueno, él tiene la agenda mucho más ocupada que antes también. Y yo antes tenía la agenda muy ocupada y ahora no tanto. He charlado con él en un par de oportunidades, bien, después mi interlocutor obviamente es el presidente de la Cámara, Gustavo Hein, es el interlocutor natural que tenemos. A veces he charlado algunas cuestiones con el ministro de Gobierno, con Manuel Troncoso, que es el ministro político, como se define de alguna manera. He estado en contacto con gente de Vialidad, inclusive nos hemos llamado a intercambiar opiniones acerca de la experiencia que uno tiene, darle opiniones. Yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer, pero en base a la experiencia darle opiniones de cómo optimizar el funcionamiento de Vialidad. Hay una relación de diálogo, hay una relación de respeto y también una relación de marcar las diferencias. Ahora, cuando se marcan las diferencias, se marcan con propuestas. No hay casi una oposición por una oposición misma. Las leyes que hemos aprobado son alrededor de 15 leyes ya y nos opusimos en una sola. En una sola nos opusimos, que fue la del RIGI. Y la queríamos votar parcialmente para darle beneficios a los empresarios entrerrianos y oponernos a las inversiones de más... A ver, el peronismo es capital más trabajo, con lo cual no nos podemos oponer a ese tipo de inversiones, porque si no estaremos faltando... Aparte, yo considero que si no hay inversión y no hay desarrollo de nuevos puestos de trabajo, no vamos a empezar a solucionar nunca los problemas definitivos. Pero ese régimen de facilidades, a donde a cambio de eso no había prácticamente nada, no estábamos de acuerdo, porque decimos, bueno, un régimen de inversiones no está mal en sí mismo. Ahora, generame dólares y dejarlos acá un tiempo, aunque sea como te pide cualquier país del mundo. No, te lo puedes sacar y sin retenciones a los 3 años. Generame más impuestos, más recaudación y yo después lo vuelco en distintas cuestiones o arreglo las cuentas públicas. Tampoco, porque le baja los impuestos. Generame transferencia de tecnología, que es que si yo tengo que importar un insumo durante los 20 años que me dura el beneficio, no lo esté importando los 20 años, sino que lo desarrolle acá y genere puestos de trabajo y genere valor agregado. Tampoco tiene transferencia de tecnología, con lo cual eran todos beneficios para los empresarios extranjeros, ningún beneficio para la sociedad en general, y en todo caso, porque lo fundamenté yo, pedí, bueno, estos mismos beneficios désenlo a los empresarios entrerrianos, a las pymes nuestras. ¿Por qué nuestros productores van a tener que exportar con retenciones y vienen los de afuera y exportan sin retenciones? Juan José, una pregunta antes sí, de hacerte la última. Te quiero preguntar sobre el nivel local, fuiste 8 años intendente. Esta difusión que hizo la revista Análisis de los contratos en el Senado, en diputados y demás, ¿cómo afectó el bloque de justicia? Había cosas que se sabían, otras que no se sabían, y por todos lados. Mirá, cada uno dio la respuesta que tenía que dar. No hubo entre nosotros... el pedido fue a través de una ONG, lo charlamos con el presidente de la Cámara, dijimos que haga lo que tenga que hacer porque la interpelación era hacia él, él decidió una modalidad, nosotros la respetamos, a esa modalidad, se entendió que hay que dar a conocer los contratos, bueno, que se den a conocer, pero no hubo problemas en el bloque. No hubo problemas en el bloque. 8 años intendente, obviamente contextos diferentes, otra época, diferente. Pero ¿cómo estás viendo la intendencia de Mauricio Davico?
Mirá que yo contesto todas las preguntas, pero o trato de contestar todas las preguntas. La experiencia de ser intendente es una experiencia fantástica de vida. Te enseña un montón de cuestiones, te genera una sensibilidad especial, te hace vivir un montón de gratificaciones, más allá de que aparezca, hoy están los medios, digamos, tecnológicos. En aquel momento los diarios formaban más agenda, y por ahí son noticias por cuestiones que faltan o por conflictos, porque sí, la verdad que en el día a día tenés un montón de satisfacciones. Pero simultáneamente con eso yo sé lo difícil que es ser intendente. Y en esa experiencia de ser intendente me hice yo solo una promesa, o asumí una actitud que dije: el día que no sea más intendente, a quien le toque ser intendente, si lo tengo que criticar, antes lo voy a llamar por teléfono. Y le voy a dar una sugerencia, le voy a dar mi opinión. No una crítica, porque él me dirá: bueno, vos no tenés en la cabeza todo lo que tengo yo en este momento porque soy el intendente. Entonces me cuesta horrores criticar al intendente, porque yo sé lo difícil que es esa tarea. Y está en un primer año, no ha llegado al primer año, creo que hay que darle un poco más de tiempo. A las intendencias las condiciona enormemente en los contextos nacionales y provinciales, y este contexto nacional la está condicionando fuertemente. El hecho, vos tuviste con el tema del gremio docente, cómo trabajábamos, el tema de la construcción de viviendas. Para mí el tema de la construcción de viviendas sociales para la gente es un tema prioritario en los municipios, porque la gente le va a golpear al intendente para tratar de acceder a una vivienda. Una vivienda social, de un barrio, el IAPB, de eso estamos hablando. Cuando yo estaba en la intendencia había una demanda insatisfecha de alrededor de 2.500 viviendas, 2.500 familias que estaban inscriptas en el registro que no tenían vivienda. Macri resintió, los 2 primeros años de Macri no se inició ninguna vivienda. El registro se fue de 2.500 a 3.500. Después inició algunas, después con su más y con su menos, el gobierno de Alberto Fernández tuvo una fuerte impronta, y si vos recordás los últimos 4 años de Martín Piaggio se construyeron muchísimas viviendas. Aún así, el registro está casi en 3.500 viviendas insatisfechas. Si siguen interrumpiendo la construcción de barrios de viviendas sociales, no vamos a ir a una demanda insatisfecha de 5.000 viviendas. Digamos, el Estado va, por lo general, lamentablemente... Y hay un crecimiento demográfico también. Claro, pero el Estado por lo general va atrás, como yo le decía a los funcionarios. Está bien que por ahí vayamos atrás. Por lo general, ahora vayamos lo menos atrás posible, tratamos de ir adelante. Entonces, hay cuestiones que vos le podés decir a Palito, a David, como respetarle la... Si no construiste ninguna vivienda, ahora la verdad que eso lo excede a él. Pero también él tendría que marcar con energía y con firmeza, quizá lo hace, no lo visibiliza. En la política hay que visibilizar las cosas, es nuestra obligación, que la gente sepa qué estamos pensando de los temas, si no, no tenemos que buscar otro trabajo. Y yo no lo veo reclamando con Energía Vivienda, por ejemplo, pero adjudicarle a Palito que no se inicia nuevos barrios sería una deshonestidad intelectual de mi parte. Recién dijiste que, bueno, hablabas más antes con Frigerio que lo que hablas ahora y que, bueno, hace rato. ¿Con Davico has hablado desde que asumió la intendencia? En un par de oportunidades, 3 veces hablé. 2 veces lo llamé yo para darle una opinión, y otra vez me llamó él para pedirme una opinión sobre un funcionario, y lo aclaro por la duda, sobre un funcionario que no está en la municipalidad. Digamos, me pidió sobre un exfuncionario mío, que hoy no está en la municipalidad, porque por ahí va a decir: este funcionario está ahí. Este funcionario lo puso Bailo. Claro, no, me pidió la opinión sobre una persona que no está en Gualeguaychú y que sigue sin estar en Gualeguaychú. Diputado provincial Juan José Bailo, ya conoce el camino, lo vamos a volver a llamar para charlar otro ratito más, que nos llegaron varias preguntitas de los oyentes acá. Digo, me la está reenviando, pero no fuimos, pero bueno. Está igual que Daniel. Estoy igual que Daniel. Sos un fiel alumno. Enseña mucho y debe estar mirando esta nota también, recomendada. Gracias, Juan José. No, gracias a vos.